clase de CSDL. Es una bendición para mí compartir esta clase con ustedes y con aquellos que están conectados a las redes sociales también, ¿verdad? Así que vamos a leer el capítulo 13 del 1 de Samuel, versículo 14. 1 de Samuel 13, 14. Gloria al Señor. Vamos a dar inicio, vamos a ver qué Dios nos dice, nos enseña a través de esta clase. Leemos la palabra del Señor. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, Señor, y hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. El pan nuestro que cada día nos dio, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre amado, en esta hora venimos delante de su presencia para darle gracias, Señor, por cuanto usted los ha bendecido, usted los ha guardado este día, Señor, y queremos un día más aprender de su palabra, conocer su palabra, Señor. Bendice cada persona, cada hermano o hermana que ha venido, Señor, con ese deseo de aprender, de conocer tu palabra. Dios eterno, en el nombre de Jesús, me pongo en tus manos, Señor, y pongo en tus manos a cada hermano, Dios mío, para que, Dios eterno, estemos atentos a escuchar tu palabra y aprender más y más de ti. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Bueno, gracias a Dios porque a mí me tocó esa bendición de dar esta clase. Y es un poquito larga, son 8 páginas, así que vamos a tratar de ser algo breve, ¿verdad? Porque si no, pues nos vamos a pasar del tiempo estipulado. La idea, hermanos, es que aprendamos algo esta noche, ¿verdad? Siempre se aprende algo. Fíjense que de tanto leer, muchas cosas se le quedan a uno. Y tal vez no se acuerde el capítulo, pero de repente usted necesita hablar de algo y se acuerda que lo ha leído en la palabra del Señor. Entonces, el objetivo de la clase que vamos a ver ahora se llama la búsqueda de líderes y sus características. Búsqueda de líderes y sus características. Es la clase número 3. Clase número 3. Voy a esperar que todos encuentren esa clase. Gloria al Señor. Clase número 3. La búsqueda de líderes y sus características. Este tema es bien importante, ¿verdad? Porque nos habla que Dios busca de un líder, que Dios necesita de nosotros. Entonces, el objetivo es que el alumno descubra el talento que Dios le ha dado para que lo ponga a su servicio. Mire qué importante este objetivo, que el alumno descubra el talento que Dios le ha dado para que lo ponga a su servicio. No tendría sentido tener talento y no ponerlo al servicio del Señor, ¿verdad? Entonces, uno de los objetivos es ese. El segundo objetivo es que el alumno comprenda y busque el estándar superior de los requisitos divinos para ser un líder. Para cada, hermanos, área de trabajo hay un estándar. Y el segundo objetivo dice que el alumno comprenda y busque el estándar. O sea, si nuestro estándar es bajo, tratar de subir ese estándar para estar, digamos,
a la altura de lo que Dios busca de un líder. El número 3, que el alumno descubra cuáles son las características que usted debe tener para que Dios lo use. ¿Cuáles son las características, verdad, que debo tener? O sea, preguntarme quizás qué son las características que Dios quiere que yo tenga, y eso es lo que Dios busca. Número 4, que el alumno descubra cuáles son las áreas de su carácter que aún necesitan ser cultivadas. No es cierto que a veces uno tiene áreas todavía que necesitan ser cultivadas, que necesitan ser trabajadas, ¿verdad? Por eso es importante que esta clase es muy importante. Fíjense que, bueno, yo ya la leí muchas veces, y conforme uno va entrando a esta clase, se va dando cuenta lo rica que es en todo el sentido de la palabra. La introducción dice: el perfil de un líder con características especiales son personas muy buscadas en el mundo secular para desarrollar grandes empresas con un fin eminentemente económico. En la empresa de Dios, dice que es su iglesia, Dios llama a hombres y mujeres que Él mismo ha capacitado con características espirituales, emocionales y mentales para que puedan alcanzar el mundo con el Evangelio. ¿Cómo sabía el profeta Eliseo que Dios lo estaba llamando al liderazgo profético en sustitución de Elías? Es una pregunta. ¿Cómo sabía Eliseo? Y aquí encontramos dos respuestas. En primer lugar, hermanos, el milagro de detener las aguas del río Jordán fue para él la evidencia de que Dios lo estaba llamando al liderazgo. Sucedió un milagro en ese momento. Entonces Eliseo se da cuenta de que Dios lo está llamando para utilizarlo para ese liderazgo. Qué importante es cuando nosotros tenemos la mirada hacia Dios, ¿verdad? Y no dejamos pasar por alto lo que Dios quiere hacer de nosotros. Entonces Eliseo se dio cuenta en el milagro que sucedió cuando él abrió el río del Jordán con el poder de Dios, por supuesto. No fue Eliseo, sino que allí se dio cuenta que Dios había depositado algo especial en él. Segundo lugar, hermanos, el testimonio de los alumnos de la escuela de los profetas, que observaron este milagro desde la colina, confirmaron y aceptaron el liderazgo de Eliseo. Confirmaron y aceptaron el liderazgo de Eliseo. Entonces, hermanos, a través de esas dos cosas importantes, Eliseo se dio cuenta que Dios lo estaba llamando para ejercer un liderazgo dentro del pueblo de Dios. Entonces nosotros debemos de estar quizás siempre pendientes de lo que Dios, hermanos, está haciendo en nuestra vida. Y cuando sucede un milagro, algo especial, ¿verdad?, en usted, es que Dios lo está llamando para ser un líder, para trabajar en la obra del Señor. La confirmación de las evidencias internas y externas del llamado al liderazgo son las que nos deben dar la pauta para avanzarnos sin temor a lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Porque, hermanos, a veces uno tiene temor. No es cierto que cuando a usted de repente le asignan algún privilegio, algún cargo, no es cierto que se siente miedo. ¿Cuántos han sentido temor en algún momento? Se siente temor, y el temor es natural. Pero también, hermanos, cuando nosotros vamos de la mano de Dios, entonces, como Él es el que hace las cosas por nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros descubrimos que Dios está con nosotros, porque eso fue lo que sucedió en Eliseo, entonces Él, sin temor, hermanos,
se lanzó a servir a Dios y a su pueblo. Ahora surge una pregunta: ¿estás tú dispuesto a ponerte en las manos de Dios como un instrumento de su bendición? Mire esta pregunta: ¿estás tú dispuesto a ponerte en las manos de Dios como un instrumento de su bendición? Es una pregunta y quizás nosotros debíamos de responderla y decir un amén, ¿verdad? Porque yo sé que cada uno de ustedes es un líder. Quizás algunos dentro de la obra de Dios quizás no tengan un liderazgo, pero tienen un liderazgo en la casa. Y eso lo hace, hermanos, una persona importante, porque usted es quien conduce a su familia. Usted es quien guía a su familia. Amén. Usted es quien enseña a su familia para hacer crecer la obra de Dios también. Amén. Búsqueda de líderes. Número 1, hermano René. Literal A. Dios anda en busca de líderes y no de grupos. Miren qué importante. Dios me busca a mí y lo busca a usted. Lo busca a usted como persona. Porque usted, hermanos, es importante para Dios. Nosotros somos importantes para Dios. Entonces Él no busca grupos. No tendría sentido que agarrar un grupo, ¿verdad? Cuando, hermanos, hay siempre un grupo necesita ser guiado por un líder. Y el que se aparta del líder, entonces se pierde. Porque Dios por eso busca líderes. Dios dice, y el hombre está en una constante búsqueda de líderes para los diferentes ministerios de la obra cristiana. En las Escrituras se nos presenta a Dios buscando a cierto tipo de hombre. El texto que leíamos, primer libro de Samuel 13:14, en la introducción, dice: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. A Saúl se le había acabado la oportunidad porque se salió de lo que Dios le había dicho que hiciera. Entonces, ahora, ¿qué anda buscando Dios? Personas que sean conforme a su corazón. Si usted sigue leyendo, va a ver que ese siervo es David, el que Dios buscó para relevar a Saúl. Ahora, Saúl, hermanos, había perdido en ese momento el liderazgo, aunque él siguió liderando, pero ya había perdido el liderazgo. Y le dice, conforme a su corazón, el cual Jehová ha destinado para que sea príncipe sobre su pueblo, por lo cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Sencillo. Un liderazgo se puede perder fácilmente, ¿verdad? Saúl lo perdió porque no obedeció lo que Jehová le había mandado. Entonces, al él salirse de la obediencia, él pierde el liderazgo, o sea que también se puede perder, ¿no? Entonces, porque Dios quiere líderes de acuerdo a su corazón. Número 1, hermano Edgardo. Ejemplos de esa búsqueda. Literal A, hermano Edgardo. Hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Miren, hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Entonces, es bien importante que nosotros, hermanos, nos apeguemos y nos mantengamos cerca de Dios siempre, ¿verdad? Escudriñando la Escritura, buscando de Dios para poder ser siempre líderes de victoria. Literal T, hermano Jeremías. Hombres que hagan justicia y busquen verdad. Oiga, hombres que hagan justicia y busquen verdad. Jeremías 5.1. ¿Qué vemos en Jeremías 5.1?
recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Oiga lo que busca Dios: hombres que busquen justicia, hombres que hagan verdad. Entonces es bien importante que nosotros, hermanos, seamos esa clase de líderes, esas personas deseosas de aprender cada vez más y más de la palabra del Señor. Amén. Literal C, hermana Rosa. Hombres que hagan bañado y se pongan en la brecha a favor de la tierra. Miren, hombres que hagan vallado y se pongan en la brecha a favor de la tierra. Nosotros, hermanos, tenemos que ponerlos en la brecha, porque hay muchas personas, hermanos, que les cuesta ponerse en la brecha. Una vez escuchaba yo a alguien que dijo: siempre hay que estar en la brecha, pero fíjense que se ponía en la brecha para detener la obra de Dios. Y el líder no es para eso. El líder no es para ponerse en la brecha y servir de retén para que la obra no crezca, ¿verdad? No. El líder, hermanos, es para que busque formas y métodos para que la obra de Dios siga creciendo. Amén. Entonces Dios busca personas que tengan el valor de decir, como aquel siervo que dijo: heme aquí, Señor, envíame a mí, ¿verdad? Amén. Eso busca Dios. Personas que estén con disposición de ponerse en la brecha y decir: aquí estoy, ¿y qué puedo servir? ¿Verdad? Eso busca Dios. Dice: tanto la Escritura como la historia de Israel y la Iglesia dan testimonio de que cuando Dios haya un hombre que se ajusta al carácter espiritual y que gustosamente haga el precio del discipulado, Él lo usa hasta el máximo a su servicio para lograr su plan de redención del hombre. Oiga, pero hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio. Quisiera que alguien piense: ¿qué es pagar un precio? Hermano René. Obediencia. Obediencia. Ese es un precio que hay que pagar. Porque la tentación va a estar ahí siempre. Pero si uno se esfuerza para no ceder a esa tentación, entonces está pagando un precio. Si usted, hermano, hace que su trabajo tal vez es exigente, pero viene usted y en lugar de someterse más al trabajo, usted asiste a la iglesia, ¿qué está haciendo? Pagando un precio. Y eso se llama obediencia. Amén. Esa es obediencia. Y hay muchas formas como uno paga un precio para poder crecer en la obra del Señor. Amén. Aún estar quieto en la iglesia, ¿verdad? Ese es un precio que se paga. Porque a veces dan ganas de ver las redes sociales cuando uno está en la iglesia. Pero, hermanos, se paga el precio porque uno dice: bueno, tengo ganas, pero no, ¿verdad? Porque estoy escuchando el mensaje de la palabra del Señor. Entonces, literal, B. Vamos a ver, hermana Lea. De los líderes. Mire, Dios anda buscando características espirituales sobre las humanas. O sea, que Dios, hermanos, es interesante su preparación académica, es interesante su preparación como persona, pero Dios, más que eso, Dios busca su parte espiritual. Que su parte espiritual sobresalga a eso material que usted aprendió, porque también eso es necesario. Es básico en la vida, nos sirve en la vida. Si nosotros aprendemos algún oficio, eso es importante, pero sobre ese oficio Dios busca personas que quieran, hermanos, salir adelante a través de la vida espiritual. La necesidad más urgente de la iglesia para cumplir su obligación en esta generación es un liderazgo que sea
sea espiritual, consagrado y con autoridad. Bien. 3 características importantes: espiritual, consagrado y con autoridad. Ahora, número 1, espiritual. Vamos a la hermana Gloria. Espiritual. ¿Qué sigue después de número 1, espiritual? Así es. O sea que puede ser preparado académicamente, pero si no, hermanos, tiene esta característica que es espiritual, no va a hacer crecer, no va a poder prosperar, no va a poder guiar a los seguidores, hermanos, porque le falta esa parte importante que es la espiritual, que puede ser un licenciado, una licenciada, un doctor, pero en la parte material. Pero si en la parte espiritual no tiene nada, entonces no va a poder prosperar en la obra del Señor. Literal A, ser espiritual implica, número 1, hermana Blanca, número 1, ser espiritual implica, el número 1, hermana Blanca. No tiene, hermana, perdón, no tiene hermana. Dice número 1, ser maduro espiritualmente. 1 Timoteo 3:6, ¿quién lo busca? Vamos a ver qué es ser maduro. Maduro. Gloria al Señor. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Miren, no un neófito, o sea, un principiante, ¿verdad? Un neófito, una persona sin experiencia. Entonces necesita ser maduro. ¿Qué sucede cuando uno no tiene madurez espiritual? Se cae. Una persona le va a contradecir su idea y eso lo va a hacer quedarse. Mire, si usted es líder y alguien no le dio la mano o por quizás andaba pensando en otras cosas la persona y uno inmaduramente dice, no me quiso saludar. Entonces, por eso dice un neófito, una persona nueva, una persona que no tiene experiencia. Entonces sucede que fácilmente va a entregar un cargo. Sencillamente va a decir, no, ya no sigo, así no me gusta a mí. Porque, hermanos, es neófito, o sea, le falta experiencia, es nuevo. Y eso no quiere decir que el nuevo es aquel que viene llegando a la obra de Dios. Hay personas, hermanos, con años y años en el Evangelio que tienen el mismo problema. Siguen neófitos, siguen nuevos, siguen sin experiencia, les sigue afectando todas las opiniones de su alrededor. No todas las opiniones de su alrededor van a ser de agrado, no todos lo van a felicitar, siempre van a haber unos que van a estar en contra de su idea, pero eso que no le quita el sueño, ¿verdad? Hay que darle gracias a Dios y hay que trabajar en la obra de Dios. Número 2, hermana Charnet, sí, ¿verdad? Es una vida crucificada al ego y rendida a Cristo. Oiga, una vida crucificada por el tiempo. No vamos a leer todas las lecturas, ahí están, pero esta clase de 10 son 8 páginas. Y si vamos a leer una por una, nos va a costar llegar hasta el final. Pero dice, es una vida crucificada al ego y rendir a Cristo. ¿Qué sucede? Cuando a mí me tocan el ego y soy, hermanos, neófito y soy una persona sin experiencia y me tocan el ego, ya me arruinaron la vida, ¿verdad? Entonces, esos son los cuidados. Por eso dice que el Señor busca gente espiritual. Pero número 1, espiritualmente
Número 2, crucificada. Número 3 dice es una vida cristocéntrica o gobernada por el Señor. Gobernada por el Señor. Hay que dejarnos que Dios gobierne nuestra vida. Pase lo que pase, hermanos, nosotros sigamos adelante. El trueno o llueva, nosotros sigamos sirviéndole a Dios, porque el negocio no es conmigo, no es con el hermano Santiago, ni mucho menos con el pastor. El negocio es personal, Dios y yo. Amén. Así es nuestro negocio, ¿verdad? Número 4 dice es una vida controlada por el Espíritu Santo. Tiene que estar controlada por el Espíritu Santo. Para ser una persona próspera, un líder próspero, debe de estar, hermano, bajo el control de Dios. Si nosotros dejamos ese control de Dios y nos apartamos, se nos va a caer la casa como se le cayó a Saúl. Entonces es importante. Número 5 es una vida que refleja el fruto del Espíritu. Lo que dice Gálatas 5, 22 al 23. Ahí dice todo el fruto del Espíritu, que lo vamos a ver más adelante, porque aquí está en esta clase. Así que por eso no vamos a leer ese texto, porque lo vamos a encontrar más adelante, aquí está en la clase. Entonces, hermanos, es bien importante que tiene que ser una vida que refleje el fruto del Espíritu. Tiene que ser una persona consagrada, porque el modelo es la vida de Cristo, que se dio a sí mismo por todo el mundo, quien nos ha dejado ejemplo para que nosotros sigamos sus pasos. Él nos dio ejemplo a nosotros. Amén. Jesucristo estuvo en la tierra y nos dio muchos ejemplos importantes que nos sirven a nosotros para crecer espiritualmente. Literal, ser consagrados implica, mire qué implica ser consagrado. Número 1, vamos a ver, hermano Carlos. Número 1, estamos en el 2. Ser apartado del mal. Hay que apartarnos del mal, ¿verdad? Hay que apartarnos del mal. Más adelante vamos a ver por qué es necesario mantenernos apartados del mal. Bueno, de hecho es necesario, pero aquí hay muchas formas como nosotros debemos de apartarnos del mal. Número 2 dice ser dedicado a amar a Dios sobre todas las cosas. Hay cosas, hermanos, que le van a llamar la atención afuera en el mundo. Si usted se ha fijado, hermanos, el mundo vende tan fácil y como por los ojos lo entra todo, ¿verdad? El mundo, hermanos, vende tantas cosas. Y fíjense que, para dar un ejemplo sencillo, el licor, la gente lo vende con hielo, ¿verdad? Le pone hielo, dibuja el hielo ahí con la computadora y el pueblo ve el hielo y el licor y se emociona y se lo va a tomar. Pero imagínense si el mundo le vendiera un hombre incunetado, ¿verdad? Todo vomitado. ¿Usted cree que la gente comprara eso? No compraría. Si le dibujaran, digamos, el hombre que todo mal vestido, apestoso, nadie lo comprara. Pero entonces el mundo, hermanos, el diablo vende de esa forma, hace su propaganda. Por eso dice que ser dedicado a amar a Dios sobre todas las cosas. Y todas las cosas implica hasta nuestro trabajo. Todo nuestro trabajo, aún nuestra familia, ¿verdad? Si nuestra familia está en contra que nosotros, hermanos, sirvamos a Dios, a veces hay que ser duro y decir, bueno, ya me va, ¿verdad? Amén. Porque es hora de servirle al Señor. Amén. No le estoy diciendo con esto que apartarlos de la familia, no, ¿verdad? La familia es una bendición. Pero también es necesario, hermanos, servir a Dios sobre todas las cosas. Ser dedicado a servir en la obra de Dios también. Ser dedicado a servir a la obra de Dios. En todo lo que uno pueda servir, hay que estar a la orden ahí, ¿verdad?
con actualidad espiritual. ¿Por qué es necesario que un líder tenga actualidad? Oiga bien. Observaciones generales sobre el liderazgo. La gente ama ser guiada por alguien que sabe a dónde va y que inspire confianza. Seguirán casi sin objeciones al hombre que demuestre ser sabio y fuerte y que se sujete a lo que cree. ¿Qué quiere decir esto? Que hermanos, nosotros no vamos a que, imagínense que usted es líder ahora aquí, ¿verdad? Mañana, ¿qué? Se va para una iglesia que no tiene un evangelio limpio. Fíjese que ahora iba platicando con un amigo que dice que él fue cristiano de una iglesia aquí en El Salvador y me cuenta de que él se quería casar con una persona que era católica y ellos le llaman a eso un matrimonio mixto porque uno es católico y el otro es creyente, evangélico. Pero hermanos, la iglesia los obliga a confesarse antes de hacer la boda, el matrimonio. Los obliga a casarse. Y dice él que me confesé, dijo él con el padre, me confesé con el padre. Y después que me confesé, dice que le dijo el padre, mira, vos legalmente no sos creyente, vos sos católico. Imagínense. Entonces, ¿qué implica eso? Que no estaba seguro en que estaba. Hermanos, él no sabía en lo que estaba. Imagínense que uno de líder de repente se va allá a buscar afuera, ¿verdad? Para los solteros, ¿verdad? Van a buscar una novia allá al mundo, todavía le falta madurez. Tiene que buscarla dentro de la obra de Dios. Porque no tiene comunión la luz con las tinieblas. Lo más seguro es que las tinieblas se lo van a llevar. Algunos dicen, no, la iglesia va a crecer, se pierde el miembro. Lo único que teníamos se pierde por falta de conocimiento. Entonces tiene que ser una persona, hermanos, ser dedicado a la obra de Dios con autoridad espiritual. Dice, la gente ama, hermanos, que una persona sea un líder firme, una persona, hermanos, que sabe cuál es el objetivo principal, que sabe por qué sirve a Dios, que sabe, hermanos, que lo que más anhela es llamar, buscar más almas para Cristo. Eso busca Dios, un creyente firme, un líder firme. Amén. El liderazgo es a menudo visto como el producto de cualidades naturales, de rasgos de personalidad, capacidad intelectual, fuerza de voluntad y vigor y entusiasmo. Amén. El líder siempre debe estar, hermanos, motivado, siempre listo. ¿Que vamos a tener problemas? Sí, vamos a haber problemas. Nadie dijo que en el Evangelio no hay problemas, pero que, hermanos, a pesar de todos los problemas, nosotros estamos firmes en la obra del Señor. Quisiera que la hermana Gloria nos leyera, después de que dice que tales talentos, niveles intelectuales enaltecen considerablemente el liderazgo. Es indiscutible, pero estos no son los factores de máxima importancia en el líder espiritual. Las cualidades auténticas del liderazgo han de ser encontradas en quienes sabrán recibir por causa de motivos suficientemente claros que demandan su obediencia. ¿sí? Dios busca, hermanos, personas que a pesar que sean preparadas, que sean quizás intelectualmente personas dinámicas, pero sobre todo eso, Dios busca la parte espiritual de nosotros. Amén. Entonces, literal, ¿qué dice? Significado de la autoridad espiritual. Los líderes espirituales no son hechos por elección o nombramiento, ni por hombre, ni por ninguna combinación de hombres. Solo Dios puede hacer un líder. Amén. Mire, gente que anda buscando liderazgo.
pero no sucede. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, es quien prepara líderes. Dios es quien hace líderes. El hombre no puede ser un líder. Amén. Dice, solo tener una posición de importancia no hace a nadie líder. Tampoco haciendo cursos de liderazgo o proponiéndose a llegar a serlo, se llegará a ser un líder. Cargos religiosos pueden concederse por autoridad, pero no se puede otorgar lo que es esencial en el liderazgo cristiano, que es la parte espiritual. Eso no se le puede dar a nadie, es algo personal, ¿verdad? ¿Qué significa autoridad? Hermano René. La palabra griega exousia significa el derecho de usar el poder. Es aquello que tú tienes en determinado momento que hace que alguien haga lo que tú quieres que haga en ese momento. Winston Churchill dijo, el líder es aquel que hace que otras personas hagan lo que no les gusta hacer, pero que lo hagan con agrado. Oye, ese es el líder, ¿verdad? Yo no sé cuántas veces usted ha hecho algo que no quería hacer, pero su líder le dice, mire, necesito que me ayude en esto. Y usted dice, amén. Y no es porque le guste hacerlo, sino que porque, hermanos, el líder tiene esa autoridad para convencer a otro que haga esas cosas. Amén. Y al final le termina gustando. Al final le termina gustando, ¿verdad? Como cuando usted prueba, ve una comida, ¿verdad? Y bueno, a la vista usted la puede ver sabrosa, pero si la prueba a veces no tiene sal, ¿verdad? Todo lo contrario, puede haber una comida que no sea tan atractiva y cuando la prueba dice, no, está sabroso. Así es el líder, hermano, cuando a usted lo mete y quizás usted no estaba muy de acuerdo, pero cuando empieza a probar en lo que se metió, empezó a gustar. Empezó a disfrutar ese liderazgo, empezó a disfrutar eso que su líder le puso a usted, ¿verdad? Ese es el líder que Dios busca. Amén. Dice la autoridad, número 2. La autoridad es más subjetiva espiritual que objetiva. Se dice que la posición que alguien ocupa como líder le concede el 10% de autoridad y el 90% restante es su carácter. Esto me recordó, hermano, cuando yo estuve estudiando medicina. Fíjese que yo en el ejército trabajé como enfermero y a uno le dicen, mire, el medicamento le va a hacer un 30 al paciente. El 70 es su parte psicológica. Entonces ustedes son los encargados de motivar a esa persona que está herida. Esa persona que siente que el mundo se le acabó, usted es el que tiene que levantar ese ánimo. Y aunque su subconsciente usted diga, está difícil, ¿verdad? Yo me recuerdo una vez, un compañero se me murió en el brazo. Y yo estaba hablando con él todavía cuando falleció. Y en mi conciencia decía yo, es difícil que viva. Pero yo quería que viviera. Y le decía, no se preocupe, usted va a vivir, va a llegar donde su familia. Va a llegar donde su familia. Y va a ver sus hijos, va a ver su esposa, no se preocupe. Tranquilo, viejo, usted va a vivir. Y se me dobló en el brazo. Porque las heridas eran tan graves, fue difícil ayudarlo. Pero en muchas ocasiones, hermanos, se puede ayudar. Imagínese que usted ve a una persona herida y usted llega y le dice, no, esa es herida de muerte, usted ya es difícil, ya no dura 10 minutos más, ¿verdad? Usted ya no, oye, eso es lo último. Entonces, hermano, termina matándolo, ¿verdad? Tal vez la herida no era muy grave. Fíjense que mi suegra tuvo un accidente y ella andaba auxiliando, ayudándole a levantar los heridos. Un accidente estuvo ahí de repente seco. Y mi suegra, hermano, andaba ayudando.
y ella cargaba un gran agujero en la coronilla y cargaba el hueso saltado también del brazo, pero ella no se había fijado. Y llega una mujer embarazada que tenía una gran herida en el estómago, y llega y la mujer abre los ojos y se le queda bien. Si usted tiene un hoyo en la cabeza, miren, mi suegra, coche para encima de ella, y pasó 3 meses en coma, pero ella estaba ayudando. Así mismo, hermano, el líder debe de ser aquella persona, hermano, debe tener aquella autoridad para motivar a aquellos que van en busca del servicio de Dios, ¿verdad? Así mismo, porque ya le digo, mi suegra pasó 3 meses en coma, hasta se la devolvieron a mi esposa, le dijeron, no, bueno, me la voy a llevar, dice que voy a caer en la casa. Y ya tuvo la señora por 93 años. Porque, hermanos, Dios la guardó, ¿verdad? Pero si esa mujer no le hubiera dicho que ya se estaba muriendo, todavía no hubiera caminando auxiliando gente, ¿verdad? Así que el líder debe tener esa capacidad del 90% motivar a aquellos que se están queriendo quedar de la obra de Dios. Amén. El general Norman, no puedo leer esto. Lean, hermano René. Schwarzkopf, Schubert, comandante de la Operación Tormenta del Desierto en Irak en 1992, dijo: el liderazgo es una poderosa combinación de estrategia y carácter, pero si hay que prescindir de alguno, que sea la estrategia, y hay que echar a andar el carácter, ¿verdad? Así que es muy importante. Hay 3 principios espirituales que conceden la autoridad al líder cristiano. Literal A, hermana Elena. Bien, el respaldo o unción de Dios. Un líder sin respaldo no funciona. Y esto no lo digo yo, lo dice su palabra ahí en Josué 1:17. En nuestra vida personal, también en nuestra vida ministerial, ahí está también el texto, el testimonio tiene que ver mucho, hermano. El líder, hermano, que no tiene un buen testimonio, tiene problemas. Porque el testimonio es muy importante. William Oskey, así, ¿verdad? Digo, el testimonio indica la cantidad de crédito que tiene para otra persona en cuanto a integridad. Obviamente, logrará mejor acción de un hombre que respete su carácter que de uno que no lo respete. Es bien importante el testimonio, porque si uno tiene mal testimonio, nadie va a respetarlo. Nadie va, hermanos, a trabajar con usted porque va a tener el concepto, no, si esta mujer no sirve, este hombre no sirve, no funciona. Entonces, por eso es bien importante el testimonio. El amor o interés sincero. Felber dijo, la mejor manera de motivar a un subordinado consiste en demostrarle que uno está consciente de sus necesidades, ambiciones, temores, y él mismo como individuo, o sea, mostrar interés por la persona, ¿verdad? Número 3, hermano René. consideraciones generales. Literal A. El liderazgo espiritual es cosa del Espíritu y únicamente otorgado por Dios cuando su penetrante ojo encuentra a un hombre capacitado por el Espíritu Santo. Bueno, cuando su penetrante ojo, ¿verdad? El liderazgo espiritual es cosa del Espíritu y únicamente otorgado por Dios cuando su penetrante ojo encuentra un hombre capacitado. ¿Quién lo capacita? ¿Quién tiene ese poder de ver hasta lo más dentro de uno? Es el Espíritu Santo. Por eso cuando iban a elegir a David, ¿verdad? Empezaron por los más cholotones, ¿verdad?
de ojos azules, el más galanote, el más alto. No mire su parecer, porque el Espíritu ve adentro. El Espíritu ve dentro de usted. Entonces, hermanos, Él es el encargado de escoger hombres y mujeres para servir en su obra.